de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por sus misericordias que son tan grandes cada día. Yo agradezco al Señor primeramente, al pastor Angelito, ¿verdad? La invitación que se me ha otorgado es un privilegio definitivamente de parte del Señor. Y también sabemos que Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros en este lugar. Amén. Anhela mi corazón ser edificador en esta casa, aunque en vano trabajaríamos los edificadores si el Señor no edifica la casa. Eso es lo que la palabra dice. Así que lo tenemos que edificar bajo las normas que el Señor ha puesto. Amén. Y una de ellas es bajo la influencia de la palabra. Amén. Así que vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús y luego vamos a entrar en el desarrollo de los pensamientos que el Señor ha puesto en mi corazón para poder transmitirle a usted en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Me acompaña? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito sea tu nombre. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en este lugar, Señor. Hemos podido sentir tu presencia desde el momento en el que llegamos aquí, Señor. No por el lugar solamente, Señor, sino porque tú has establecido tu nombre, Señor, en este sitio. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros sabemos que somos piedras vivas, Señor, las cuales estamos siendo trabajadas para poder, Señor, llegar a ser parte, Señor, de ese tabernáculo santo, Señor, que reinará o donde reinarás por siempre, por la eternidad, donde te ministraremos nosotros, Señor, para siempre, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta oportunidad, Señor, que tú me permites de transmitir tu palabra. Gracias, Señor, gracias por esta invitación que se nos ha hecho. Yo bendigo a tu siervo, Señor, en esta casa, Señor, a su familia, a esta congregación, Señor, de santos que están en este lugar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús yo te suplico, Señor, que alumbres con tu palabra nuestras vidas, Señor, y que de una manera quíntuple, Señor, tú nos ministres en esta hora, Señor amado. Que tu Espíritu Santo nos conduzca, Señor, por donde Él desea, Señor, para que podamos juntos aprender, Señor, ser edificados, instruidos, enseñados, Señor, a fin de cumplir tu voluntad, Señor, y no la nuestra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos infinitas gracias, Señor bendito, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Le da un fuerte aplauso al Señor en esta noche y solo permítame nada más entrar aquí como me indicaron que tenía que hacerlo. A ver si obedecí bien, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahí estamos. Muchas gracias. Gracias. Puede sentarse, mi amado hermano, en esta hora. Estaba viendo que en la actividad es una actividad que se llama el discipulado según la Biblia o el discipulado bíblico. Amén. Si no estoy mal, ¿verdad? Entonces, cuando me decía su pastor acerca de esto, la invitación que me hacía, y me daba pues prácticamente sobre qué es que se iba a basar todo esto, le pedí al Señor con todo mi corazón que me ayudara. Mi deseo es aportar en lo que ustedes ya están siendo edificados. Y que el Señor nos ayude a no colisionar, ¿verdad? Bajo ningún punto de vista en lo que su pastor les está enseñando a ustedes. Y entonces el Señor puso en mi corazón algo y quiero transmitírselo y a partir de ahí, pues en estos días estaremos platicando, ¿verdad? A mí me gusta platicar más que otra cosa, me gusta mucho enseñar, ¿verdad? Y no sé si fueran tan amables, perdón la molestia, ¿no será que podemos bajar un ratito del púlpito? Es que lo siento así muy lejos y estoy más acostumbrado a estar allá abajo. Amén. Así que me voy a bajar con el perdón y el permiso de ustedes.
Gracias, muchas gracias, amados. Muy gentil, gracias, gracias. Amén. Cuando hablamos de discipulado, cuando habla la palabra del discipulado, quisiera tal vez hacer una pequeña diferencia entre lo que algunos le han llamado células y lo que es el discipulado en sí, por lo menos como la palabra nos lo presenta. En sí mismo, si gusta ponerlo aquí, hermano, no se preocupe, ahí está perfecto. Gracias, gracias. Cuando se habla de células, en algunas partes se habla de células, pero realmente nosotros lo que debemos de tener es un discipulado a favor nuestro. ¿Por qué? Porque la célula regularmente, o la forma en que se ha dado a conocer es solamente el crecimiento en cuanto a número, o el crecimiento numérico de la gente. Pero cuando vamos a la Biblia nos vamos a dar cuenta que el discipulado, hermano, es una manera de crecimiento espiritual. Amén. Es el crecimiento desde el interior hacia el exterior, porque en realidad nosotros vivimos en un plano terreno. Amén. ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿O alguien de aquí está fuera de la tierra? Si no, pues entonces no sé de dónde venga, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos que entender es que el discipulado, como la palabra lo presenta, que tiene una base, por supuesto, para esto, y no estoy diciendo de que las células sean malas, no, estoy diciendo que lo primordial para nosotros, lo primero que tiene que haber en nuestra vida, es un crecimiento interno. Amén. ¿Por qué? Porque usted sabe que nosotros somos seres tripartitos, ¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo, en ese orden. Amén. Usted no es un cuerpo que tiene un alma y un espíritu. Usted es un espíritu que tiene un alma y está envuelta en un cuerpo. Amén. Que le fue dado un cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que Dios es padre de cuerpos. Amén. ¿Dice amén conmigo? No, así no dice la Biblia. La Biblia dice que Él es padre de espíritus. Amén. Entonces usted fue hecho cuerpo. Ya lo dejé pensando, ¿verdad? Usted fue hecho espíritu, mi amado. Lo que usted ve al que tiene al lado suyo es solamente un estuche, nada más. Es un envoltorio, ¿verdad? Unos estamos más mal emplasticados que otros, pero aquí estamos, ¿verdad? El asunto es que usted y yo, hermanos, somos espíritus que estamos envueltos o compuestos de un alma, adheridos a un alma, un neshama, al soplo de la vida que Dios nos dio, donde vienen incluidos pensamientos, sentimientos y voluntad. Y a todo eso le dieron un cuerpo, una envoltura. Amén. Entonces, ¿por qué estoy introduciéndome con esto? Porque es necesario que nosotros entendamos, hermano, que el discipulado, la manera de transmisión, porque el discipulado o en el discipulado vamos a encontrar características muy esenciales, muy básicas, como la enseñanza y el aprendizaje. Amén. Son las dos partes básicas del discipulado son esas, la enseñanza y el aprendizaje. El que enseña es el discipulador y el que recibe la enseñanza es el discípulo. Eso es definitivo. Entonces, cuando nosotros, hermano, en lo espiritual estamos recibiendo la palabra, eso nos va a llevar a que nuestros pensamientos terrenos se conviertan o vayan adquiriendo en nosotros, hermano, un tinte, si le podemos decir así, de espiritual. O más bien, nos va a ir agrandando, nos va a ir ensanchando dentro de nuestra casa espiritual, es decir, nosotros allá adentro. Amén. Y obviamente eso va a tener un reflejo, pero no me voy a detener ahí, sino que quiero decirle primero que nada cuál es el título, ¿verdad? Discípulos para el discipulado. Un discipulado no se puede tener si no hay discípulos. Eso es definitivo. Amén. Entonces, lo que Dios está buscando en nuestras vidas, hermano, es que podamos llegar a ser discípulos. Amén. Pero para poder llegar a ser discípulos, nosotros tenemos que ver una escala evolutiva del cristiano.
En esa escala evolutiva del cristiano, y digo evolutiva porque nosotros debemos de entender que nuestra vida va evolucionando, amén. A usted y a mí no nos llamaron para involucionar, sino para evolucionar, para crecer, para ir hacia adelante. Usted y yo para atrás, ni siquiera para agarrar aviada deberíamos de hacerlo, amén. En el Señor probablemente con las pruebas, con las situaciones, por ejemplo, lo que nos contaban, ¿verdad? De lo que sucedió aquí. Usted quizá en estos días hubo tal vez un paro de labores, ¿verdad? En los lugares donde usted trabaja. Sin embargo, usted tiene que seguir adelante con su vida. Usted no se va a parar por eso. Es más, si se cayó algún árbol o algo, lo tuvo que empezar a cortar, hacerlo leña, dejarlo allá afuera y que se lo llevaran, ¿verdad? Seguramente, pues si en su casa cayó la basura del vecino porque la arrastró el viento, tuvo que levantarse a recogerlo. Es decir, tuvo un avance en su vida. Amén. Tal vez el patio que usted tenía todo lleno de cosas, ¿verdad? Porque uno como acumula cosas. Ahora lo que el viento se llevó, ¿verdad? Ya dice usted, gracias a Dios que pasó esto, porque se llevó toda la basura que yo tenía ahí. No sabía cómo decirle a mi esposa que ya no lo quería, ¿verdad? Y entonces el viento lo quitó. Y usted ahora dice, bueno, ahora voy a comprar cosas nuevas, ahora vamos a evolucionar, ahora vamos a seguir hacia adelante. Amén. Entonces nosotros, hermano, nuestra vida tiene que ser una vida evolutiva. A nosotros nos llamaron como seres espirituales, porque tenemos un Dios grande. Amén. ¿Usted tiene un Dios grande? Amén. Entonces nosotros tenemos que alcanzar cosas grandes en el Señor también. Amén. Cuando digo cosas grandes, por favor, quitémonos un poquito la idea de que voy a ser millonario. A lo mejor, ¿verdad? Eso yo no lo sé. Si nos portamos como Abraham y tenemos esa bendición, qué bueno será, ¿verdad? El día que sea millonario, ahí le encargo su diezmo, por lo menos allá, conmigo. No, allá sería una ofrenda, va aquí el diezmo. Amén. Entonces, acuérdese de nosotros cuando esté en ese reino, ¿verdad? Lo que anhela mi corazón es decirle que usted y yo fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, pero para que nosotros pudiésemos avanzar todo el tiempo. Entonces, en esa forma que Dios dejó, nos da una escala, como le decía aquí, evolutiva del cristiano. Y vamos a analizarla nada más para continuar en esto. Y yo quisiera que usted y yo viéramos esto. Lo primero que pasa en nuestras vidas es que somos oyentes. Amén. Puede ser que alguien esté en calidad de oyente en este momento. Si lo está, este es el día para que usted pueda venir delante del Señor y adherirse como un creyente. Amén. Hubo gente que escuchó al Señor Jesús y dice que multitudes le seguían. Amén. Eran muchos los que le seguían. Pero esos que le seguían, hermano, muchos le seguían solo para que les diera de comer, ¿verdad? El Señor se los dijo un día, ustedes a mí solo me buscan para que yo les dé de comer. No se los dijo así tan amablemente, pero se los dijo, ¿verdad? Porque la gente, usted recuerda que el día que en 3 oportunidades se habla la palabra del Señor, que hubo una multiplicación de comida. Amén. Entonces ellos dijeron, ya la hicimos. Si este es el profeta o este es el enviado de Dios para nosotros, por lo menos comida segura, como a todos nos gusta, ¿verdad? Bastante y de gratis. Entonces, hermano, viene el Señor y lo siguen, porque eran multitudes las que lo seguían. Pero poco a poco se va reduciendo el conglomerado o el equipo, ¿verdad? O el grupo. Y de hecho, el mismo sistema de Dios para nuestras vidas va como reduciendo personas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que muchos son los llamados, pocos son los escogidos y aún menos los fieles, que son los que el Señor viene a traer. Yo espero que toda la iglesia de Cristo aquí de llamada final sea fiel. Amén. Porque entonces nos iremos con el Señor.
Pasaron de oyentes algunos y entonces empezaron a creerle al Señor y se volvieron creyentes. Quizá esa es la etapa en la que algunos de los que están aquí estén como creyentes. Ya escucharon la palabra, les hizo fe, y cuando un día el pastor Ángel se paró acá o algún otro ministro hizo el llamado, usted vino delante del Señor, se rindió, ya no solamente fue un oyente, sino que empezó a creer en el Señor y a creerle al Señor. Tal vez no a totalidad, pero empezó a creerle al Señor en algunas cosas. Y empezó a ser un creyente. Pero después de eso, hermano, después de ser un creyente, usted sabe que el Señor, y ahorita lo vamos a ver en un momentito, pues habían muchos con él, pero hizo un llamado específico. Y entonces de ello surgió esto, surgieron discípulos. Amén. De esos discípulos, y tal vez los otros tres rubros de esto, o lugares o niveles, si usted le quiere llamar así, solo los vamos a ver y se los voy a poner aquí rapidito, ¿verdad? Porque me quiero concentrar en el nivel medio, que es el nivel, o el tercer nivel, que es el nivel de discípulos. Aunque todavía nos faltaría entonces seguir a siervos, después amigos y terminar como hijos. Amén. Ahora, los hijos son menos, ¿verdad? Porque por muchos hijos que tenga, no son todos sus hijos, ¿verdad? Ahora lo piensan más todavía, algunos que solo uno quieren. Y si pudieran tener medio hijo, lo tendrían nada más, ¿verdad? Pero la mayoría, algunos otros no, ¿verdad? Algunos otros sí creyeron en lo que la palabra dice, creced y multiplicaos, ¿verdad? Entonces, en esta etapa, fíjese que quiero detenerme en cuanto a los discípulos. Cuando hablamos de discípulos, entonces, es una etapa que aunque todavía no es un siervo, y aunque todavía no es un amigo, y aunque todavía no es un hijo por completo, porque usted sabe que cuando analizamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que como esto es evolutivo y esto es progresivo también, nos vamos a ir internando cada vez más en el saber cómo es que podremos llegar a ser. La Biblia dice, en nuestras Biblias normalmente encontramos que dice que todo aquel que le recibió, a este le dio la potestad de ser hijo de Dios. Pero cuando usted va a buscar más detalladamente, lo más apegado a esa parte de las escrituras no dice les dio potestad de ser, sino dice les dio potestad de llegar a ser. O sea que hay un caminar, hay una evolución. Por eso es que no todos son hijos del Señor. Nosotros los que le recibimos, sí. Ahora, dentro de esa categoría tenemos que ir evolucionando, porque tenemos que llegar a dar la talla de hijos. Amén. Pero bajemos un poquitito. Quizá algunos están como hijos ya, otros como amigos, otros como siervos, aunque hijos a plenitud creo que nos hace falta, ¿verdad? Como amigos, probablemente. Solo que tendríamos que tener estaturas como, por ejemplo, Abraham, ¿verdad? Yo no sé cuántos tienen la estatura de Abraham. Si la tiene, no me diga, ¿verdad? Porque el Señor dijo, cuando habló de destruir Sodoma y Gomorra, dijo, voy a ir con mi amigo Abraham para contarle, ¿verdad? Bajemos un poquitito más. Siervos. Bueno, los siervos ya son gente que recibe órdenes y las hace conforme, sin poner peros, ¿verdad? Un siervo es un servidor. Amén. No alega mucho. Algunos todavía como que alegamos, ¿verdad? Un poco. Pero lleguemos a los discípulos y analicemos entonces, porque de eso se trata este tiempo. La palabra discípulos viene de un griego, o por lo menos en el Nuevo Testamento, la palabra discípulos en griego es la palabra matetes. Esa palabra matetes es del verbo mantano.
que significa aprender. Entonces diga conmigo, aprender. ¿Qué se necesita para ser un discípulo? Aprender, tener una actitud de aprendizaje. No hay peor alumno que el que no quiere aprender. No hay peor discípulo que el que no quiere aprender. Ese no es discípulo. Puede ser que sea un oyente, puede ser que sea un creyente, pero no puede ser un discípulo. ¿Por qué? Porque nunca tiene la actitud de aprender. Amén. Entonces, y usted se va a dar cuenta, cuando leamos algunos pasajes se va a dar cuenta del por qué le estoy diciendo esto. Mire, esa raíz mat, M-A-T-H, dice que sugiere pensar con esfuerzo. Entonces, un discípulo está llamado para pensar, pero con esfuerzo. Cuando hablamos de pensar con esfuerzo, estamos hablando de que está fuera de la línea media. Porque todo el mundo piensa, ¿o no? ¿Usted piensa? Pregúntele al de lado suyo si piensa. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Le contestó que sí. Ah, va. Sí piensa. Ahora, el asunto es, ¿piensa con esfuerzo? Y cuando hablo con esfuerzo, usted me va a entender por qué le digo esto. ¿Ok? Tal vez si alguien me puede acompañar, por favor, y buscarme Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Y de ahí quiero leerle algunas cositas o algo que apunté aquí. Entonces, si fuera tan amable, no sé si hay alguien que lo tenga. ¿Lo tiene? Sí, Romanos 12, 1 y 2. Por favor. A ver, leámoslo pues. Ahí está el micrófono. Gracias. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Okay. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, la mayoría de versiones dice así, ¿verdad? Así. ¿Sí? Ok, ahora le voy a leer una versión aquí, que es la versión Serafín Aucejo. Si usted la tiene en la computadora o en papel, después la lee. Dice, por lo tanto, os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestras propias personas como víctima viva, o sea, ofrenda, ¿no? Santa, agradable a Dios, sea este vuestro culto espiritual. Diga conmigo espiritual. Right. Verso 2, no tomen el molde o no os amoldéis a las normas del mundo presente. Es decir, a la manera en que la sociedad, el sistema del mundo se desarrolla. Entonces, dése cuenta, si nosotros debemos fíjese que usted y yo sí deberíamos de ser desadaptados sociales, pero en el buen sentido, en el sentido de poder llegar a ser discípulos del Señor. Ahora, dice, no se amolden a las normas de este mundo presente, sino procuren transformarse por la renovación de la mente. Por eso le decía que el discípulo, el matetes, ¿verdad? Es alguien que piensa con esfuerzo. ¿Por qué tiene que pensar con esfuerzo? Le voy a terminar de leer esto. Procuren transformarse por la renovación de la mente, a fin de que logren discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo agradable y lo perfecto. Tal vez si alguien me puede buscar, me parece que es Primera de Tesalonicenses 2:17, me parece que es, tal vez Pastor Angelito si me corrige, donde dice el apóstol Pablo que él habla de un misterio, y es que todos seremos transformados y que seremos levantados y que seremos llevados en las nubes.
Me parece que es, ¿sí es? Primera de Corintios y luego Tesalonicenses 2 o 4:17 me parece que es. Ok, leámoslo por favor. Perdón, hermano, que yo los ponga a leer, pero es que así estoy acostumbrado en la iglesia, ¿verdad? Pero tal vez mañana ya no lo pongo a leer. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Ok, ¿esos son quiénes? Los que hemos sido transformados. Primera de Corintios lo tiene ahí. ¿Cómo dice? He aquí os digo un misterio. Oiga el misterio. No todos dormiremos, Ok. pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Ahora, la situación es a través de qué nos transformamos. ¿O por qué tenemos que transformarnos? Tenemos que transformarnos, uno, porque nosotros estamos en un plano terreno o terrenal. ¿Verdad que sí? Usted, por ejemplo, si pellizca al que tiene al lado suyo, no lo vaya a hacer, solo le estoy poniendo un ejemplo. Si usted pellizca al que tiene al lado suyo, pues le va a doler, ¿verdad? A menos que estuviera muerto. De plano ahí sí no siente nada, como dijo el oro, no siento nada. Pero hermano, nosotros vivimos en un plano terreno. Usted, si se quedó sin energía eléctrica, anoche pasó una noche un poco sudada, ¿verdad? Hoy se siente como esos tacos de allá de México, ¿verdad? Tacos sudados les llaman. Así se sentía usted anoche. Usted todavía, hermano, va y camina y se cansa, ¿verdad? Más si ya pasó en 5 años, ¿verdad? Nosotros, hermano, estamos en un plano terreno. Estamos en un plano terrenal. Pero, si nosotros deseamos ser discípulos, porque los discípulos fueron llamados para pasar de un plano terreno a un plano espiritual. Ahora, ¿cómo se pasa de un plano terreno a un plano espiritual? Renovando la mente. Le hago así, aunque no solo esto es la mente. Usted tiene mente en el espíritu, usted tiene mente en el alma y usted tiene esta mente que está aquí, donde funcionan 2 tipos de materias. La materia gris y una materia que le llaman blanca ahora. El asunto es que cuando nosotros fuimos creados, ¿cómo fuimos creados? ¿En un plano terreno o en un plano espiritual? ¿Se recuerda? Se lo dije hace unos minutos. Un plano espiritual. ¿Por qué? Porque usted es un espíritu. Usted es un espíritu. No mucho lo cree, ¿va? Lo que pasa es de que cuando se ve dice, ¿y dónde, va? Si se toca, se palpa, dice, ¿pero cómo? Sí, es que lo que pasa es de que está allá adentro. Usted está allá adentro. Hello, allá adentro. Usted está en un plano espiritual, adentro. Entonces nuestra transformación empieza de adentro hacia afuera. Nosotros, hermano, en el arrepentimiento de nuestra vida, nos lleva a nosotros, hermano, a reconocer a Cristo Jesús, que es espíritu. Amén. Que tomó un cuerpo como de siervo. Pero cuando nosotros, hermano, decimos que nos estamos convirtiendo, estamos cambiando de actitudes. Usted ya no es el mismo de antes, o bueno, por lo menos no debería de serlo. Porque el apóstol Pablo dice que antes algunos de vosotros erais fornicarios, ladrones, ¿qué más? Bueno, adúlteros, mentirosos, ¿verdad? Y no estoy pasando lista, solamente estoy diciendo de que lo que éramos antes. Amén. Ahora el asunto es que tiene que haber una transformación en la mente. Y eso lo logramos o eso lo vamos a hacer cuando somos llamados al discipulado. Hay mucha gente que visita las iglesias. Hay mucha gente que va a las iglesias. ¿Sabe por qué?
porque tienen una costumbre, tienen un costumbrismo. Digamos, les aburrió la iglesia tal, se pasan a otra, ¿verdad? Les aburrió aquella, se van a otra. Y por eso es de que andan buscando y van a todas las religiones. Pero la religión no va a encontrar absolutamente nada, porque solo es eso, religión. Una serie de normas, ritos y costumbres. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, entonces las cosas cambian. Porque nosotros salimos de un espíritu religioso hacia una comunión con Dios. A tener una relación con el Dios vivo. Amén. Y ahorita, bueno, si no ahorita, más adelante me lo va a entender conforme vayamos en el desarrollo de esto. Ahora, quiero decirle lo siguiente. Cuando el pensar con esfuerzo es porque traemos un pensar con instrucciones terrenas. Mientras que en el caso ya del discípulo del Señor, cada día que nos acercamos al discipulado, somos instruidos, enseñados, equipados bajo el pensamiento espiritual, que es lo que Romanos dice. Nosotros, usted, por ejemplo, yo sé que quizá tuvo una semana, como bien decía el pastor hace un momentito, de trabajo arduo. Tal vez si el árbol era grande allá afuera, se cansó cortándolo, ¿verdad? No sé, tal vez tuvo que barrer unas 30, 40 bolsas de puras hojas. Aparte le tocó ir ya que regresó la luz, ¿verdad? A su trabajo. Y tal vez usted viene cansado, porque ya veo algunos que me están llamando. Solo así hacen. Pero no tenga pena, su espíritu está recibiendo todo. Usted duérmase con confianza, por favor. Ya cuando vea cuando ya no vea a nadie aquí es porque se quedó solo. Ok, sigamos en esto. Hermano amado, usted y yo fuimos llamados a pasar de un plano terreno a un plano espiritual. Porque lo que sigue del plano espiritual es un plano celeste o celestial. Amén. Usted y yo no nos vamos a quedar en un plano espiritual. Vamos a ser trasladados a lo celeste o a lo celestial. Amén. Ok. Si no, perdón, ahí ya le estoy dejando problemas al pastor, ¿verdad? Yo espero que no. No, usted está bien instruido. Usted sí entiende esto que le estoy diciendo. Bueno, entonces, ¿por qué la necesidad del discipulado? ¿Cuál es la base de tener un discipulado? Bueno, usted ya nos lo dijo, que pasemos de un plano terreno a un plano espiritual. Amén, sí, definitivamente que sí. Eso es, o una de las cosas en las que tiene su base también el discipulado, u otra de las cosas, es porque cuando el Señor, la base fundamental de la creación del universo, de Dios mismo, se llama familia. Es decir, todo, a partir de Dios, todo se fundamenta en algo que se llama familia. ¿Por qué le digo esto? Porque Efesios 3:17 dice que de él toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces la familia no es algo terreno, no es un pensamiento terrenal, es un pensamiento celestial. Amén. Es un pensamiento de Dios. De hecho, Él así se presenta con nosotros. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tiene una función o desarrolla funciones de carácter materno. Dice que es el consolador, los pechos que amamantan, bueno, en fin, él es muchas cosas que tienen una función de carácter materno. Entonces, la familia lo es todo. Si usted se da cuenta y empieza a leer las escrituras, se va a dar cuenta que había un estigma, es decir, algo
terrible para las mujeres en el pueblo de Israel y aún en la actualidad. Aunque ahora a saber, ¿verdad? Porque el pensamiento es bien feo que se tiene. Se tiene el pensamiento del aborto, ¿verdad? Pero de todas maneras, un estigma que se tenía es ser estéril. Usted se recuerda que, por ejemplo, Ana dice que era una mujer estéril. Lloraba, se molestaba. Porque Penina, que era la otra esposa de Elcana, ¿verdad? Eso es una dispensación anterior a la nuestra, así que no se vale tener dos ahora. Yo solo estoy contándole lo que la Biblia dice. Pero Ana no tenía hijos. Y ella lloraba porque Penina, hermano, casi cada año tenía hijos. Yo no sé cuántos tenía, pero por lo menos haber tenido unos 10. Porque le dice Elcana un día, no te soy yo mejor que 10 hijos, como quien dice la otra tiene 10, ¿verdad? Y yo debo de ser suficiente. Pero ella decía, no, es que lo que pasa es de que yo quiero tener un hijo. Yo quiero que haya un heredero, yo quiero que se expanda, que se extienda, que haya alguien a quien enseñarle. Entonces, cuando el Señor viene a la tierra y se presenta, como estamos hablando del discipulado bíblico, ¿verdad? El deseo de Jesucristo es llevarnos a nosotros como discípulos de Él, porque Él quiere dejar sus enseñanzas sobre herederos, sobre otros, expandir su familia. ¿Acaso no fue lo que el Señor Jesús dijo? Él dijo que Él había venido para llevar muchos hijos a la gloria. Amén. Pero se empieza siendo un oyente, luego se pasa a ser creyente y ahora entramos en ser discípulos. Entonces, mire, continuando, vamos a ver Proverbios 18:1. Proverbios 18:1 dice, el que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se enoja o se encoleriza. Se lo voy a poner en esta otra versión, que es la Biblia de Alcántara o algo así se llama. Busca pretextos quien desea, ¿qué cosa? Desunión. Aquí hay claves del discipulado. Porque el discipulado, una de las cosas que busca es unión. Otra de las cosas que busca es que se formen en ellos herederos dentro del reino. Es decir, gente que pase del plano terreno al plano espiritual. Gente que pueda ir dejando las cosas de este siglo y adherirse a Dios en su reino. Y ahorita lo vamos a ver. Este es en inglés para los que les gusta más el inglés, ¿verdad? ¿Ya lo leyó? Es que yo no sé cómo se pronuncia, por eso es de que le puse ahí solo para que. Ahora sí ya lo leyó. Va, está bueno, pues sigamos. El asunto es que este hombre, ¿cómo vive? Esta persona, ¿cómo vive? Uy. Porque despertaste a todos. ¿Cómo vive ese hombre? Aislado. Vive solo. Vive solo. Es cuando uno anda solo. Porque ahí, fíjese que hay un mal dicho, que el buey solo se lame mejor. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Fíjese que el Señor nos enseñó a que debemos de labrar, por eso dice Él que tenemos que ponernos su yugo, porque el yugo lo usan los bueyes para poder hacer un buen surco. Amén. Ok, entonces, lo que el Señor quiere decir con esto es que Él no vino para enseñar algo y dejarnos morir, sino que Él vino para enseñarnos
y darnos la vida y que esa vida se transmitiera a otros. Lo que Él deseaba era que nosotros que estábamos en desunión con el Padre, tuviéramos ahora esa unión o la comunión o la restauración de la comunión con Él. Y lo empezó a hacer a través del discipulado. Miremos esto otro. Eclesiastés 4:8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano. Interesante, ¿verdad? Porque, ¿cómo le dice usted al que tiene al lado suyo? Bueno, si es su esposa, le dice mi hija gorda o como usted quiera. No. Pero ¿qué es suyo dentro de la iglesia? Es un hermano, es una hermana. Dice que dice que hay amigos como un hermano en los tiempos de la dificultad. Usted, hermano, puede estar peleado con sus hermanos, pero a la hora de las tormentas, como en Pauls Valley, bien puede llamarlo y decirle, fíjate que se me cayó el medio techo de la casa, me puedes venir a ayudar, y lo va a ir a auxiliar. Entonces, lo que el Señor está diciendo es, este hombre estaba solo y sin sucesor. Y fíjese que si nosotros nos damos cuenta, aún las tinieblas trabajan en equipo. Aunque viven en desunión, pero trabajan en equipo. Cada quien busca para su propio reino, eso sí, definitivo. Pero este hombre estaba solo, que no tiene hijo ni tiene hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Eso es duro trabajo, pero el discípulo lo que tiene que tener es un duro ¿qué? O un esfuerzo de pensamiento. Este hombre estaba solo, no tenía a quién se lo iba a dejar, no podía, no sabía, porque estaba solo. Pero el Señor no vino a eso, Él vino a dejar un discipulado. Él vino a transmitir su gloria a otros. Él vino a incluirnos a otros. Usted y yo estamos ahora dentro de ello. Porque hubo 12 a los que Él llamó, con los que empezó prácticamente el discipulado. Había muchos que estaban en calidad de oyentes, otros ya creyentes, ¿verdad? Porque usted sabe que oyentes eran un montón. Creyentes ya eran menos, más o menos dice que eran como unos 500, pero dentro de esos 500, verdaderamente habían 120 en el principio, que como que ya les había caído el 20, pero dentro de esos había llamado a 12 a los que había trabajado por 3 años y medio más o menos, en los que les dejó su conocimiento, les enseñaba, los discipulaba, porque esos vivían con el Señor Jesucristo. Amén. Ok, solo me estoy quizá adelantando algunas cosas. La BDA dice, pensemos en un hombre que vive solo, no tiene a nadie, ni hijos ni hermanos, trabaja sin descanso y no se cansa de acumular riquezas. ¿Para quién se esfuerza sin disfrutar nada? Ahora, es todo lo contrario que lo que vino a hacer el Señor Jesús. El Señor Jesús, hermano, dice que dejó toda su riqueza, toda su gloria. ¿Verdad que sí? Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Eso es discipulado. ¿Por qué? Porque Él es el hombre que, lo voy a decir así, que vino a esta tierra y estaba prácticamente solo. Este de aquí no tuvo hijos, pero el Señor Jesús sí tuvo hijos. Este de aquí no tuvo hermanos, pero el Señor Jesús sí hizo hermanos, sí tuvo hermanos. El Señor Jesús acumuló riquezas, pero nunca supo para quién trabajaba y defraudó su alma de todo bien. El Señor Jesús sí sabía para quién trabajaba y sí sabía a quién le iba a dejar toda su herencia y toda su bendición, a usted y a mí y a los que le hemos creído. Amén. Ahora dice ahí, esto es vanidad y un mal negocio. Para él no, para él era una certeza
y un buen negocio. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que delante de él fue a la cruz y aún a las partes más bajas de la tierra, porque pusieron un gozo delante de él. Y ese gozo era usted y yo. Cuando él nos vio a nosotros salvos, en su pensamiento, en su visión, lo vio a usted. El Señor se trasladó al año 2019 en la ciudad de Pauls Valley, aquí en este lugar, en llamada final, y lo vio a usted y a mí, aquí sentados. Esto ya lo había determinado Dios antes. Y nos había tomado en cuenta para entrar en su discipulado. ¿A fin de qué? A fin de que adquiriéramos todas las riquezas que Él posee. Amén. Ok. Teniendo en cuenta esto, pasemos a algo más. Mire. Mateo 10:1. Según mi reloj llevo 42 minutos. No sé según el de ustedes. Pero ahí me avisan, ¿verdad? Si no, me lanzan algo ahí. Entonces, llamando a sus 12, ¿qué? Discípulos. Discípulos. Que después los llamó apóstoles. Y ahorita le voy a explicar eso un poquito. ¿Qué les dio? Les dio autoridad. Les dio autoridad. Esa palabra autoridad es la palabra exousia. O exousia, ¿verdad? Porque está tildada. En el sentido de capacidad, de privilegio. Mire, le voy a decir una cosa. Esto que usted y yo tenemos en este momento es parte del discipulado. Aparte del que usted va a recibir a las casas o donde se junten, ¿verdad? En otro lugar, a recibir la palabra del Señor. Pero esto es un discipulado, lo que usted y yo estamos teniendo aquí. Cuando recibimos la palabra, se convierte en un discipulado. Cuando nosotros estamos dando, ese es nuestro culto racional. No sé si me doy a entender. Que claro, todo le llamamos culto. Pero la recepción de la enseñanza en nuestra vida es el discipulado de Dios para nosotros. Cuando su pastor se ha quemado las pestañas en las madrugadas, hermano, buscando que el Señor le dé el alimento, la enseñanza para usted, eso es, o eso se convierte en un discipulado. ¿A fin de qué? A fin de darle a usted exousia, a fin de darle autoridad, a fin de darle privilegio. No, cuando hablamos de privilegio, ahorita desconéctese un poquito de que los que cantan, los que sirven, no. Privilegio, el poder estar nosotros recibiendo la enseñanza de Dios en nuestra vida. Eso es un privilegio. Usted, perdón, tal vez voy a, no quiero ser pesado ni oírme así, pero nosotros, hermano, no le hacemos favor a los ministros cuando venimos y nos sentamos. No. Nos hacemos un favor a nosotros mismos. Yo no estoy predicando a favor de su pastor. Yo estoy predicando a favor de la palabra. Amén. Porque yo sé que usted lo ama. Y yo sé que usted por eso viene y se sienta. Y escucha. Porque Dios, a través de la palabra que pone en el ministro de este lugar y en cualquier otro ministro que le traiga la palabra, o en usted cuando se sienta con otros y platican de la palabra, lo que nos da es exousia, autoridad, privilegio. Nos da capacidad. ¿Qué más nos da? Nos da libertad. La palabra exousia significa libertad. Significa maestría. Así que usted, si no estudió nunca nada, hermano, aquí le están dando una maestría. De una vez lo pasaron de párvulos a la maestría. ¿Qué más? Significa influencia delegada. Es decir, lo que nos dan a nosotros, hermano, es el poder
llegar a un lugar y tomar autoridad y tomar aquel lugar espiritualmente hablando, para poder desatar en aquel lugar lo que Dios espiritualmente, porque le dije que tenemos que pasar del plano terreno a un plano espiritual, ¿verdad que sí? Cuando usted llega a un lugar, hermano, y tal vez ni lo conocen, pero usted de repente siente ahí unas, como dice alguien, unas malas vibras. Usted puede tomar autoridad y decir, Padre, tal vez usted se llegó a hospedar a algún lugar, ¿verdad? Lo invitaron y o fue de vacaciones y de repente usted entra al hotel y dice, pero ¿por qué nomás entramos y ya empezamos a tener ahí alguna discusión con mi esposa o con los niños y venimos de vacaciones? En ese momento usted, en el carácter de discípulo, por cuanto le dieron autoridad, usted puede decir, Padre, en el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu que no nos, inmundo que no nos deje, Señor, disfrutar con mi familia. Hasta en las vacaciones salen. Pero a usted y a mí en el discipulado nos dieron autoridad. Mire, sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Acaso no fue lo que el Señor Jesús cuando envió a los 70, otras versiones dicen 72, les dijo, vayan a las ciudades, vayan a las aldeas, ahí sanen enfermos, ahí echen fuera a los demonios, lo que les pongan en la mesa, den gracias y denle con todo? Porque les dio autoridad. Entonces, algo que Dios nos da en el discipulado es autoridad. Dios nos da autoridad. Cada vez que usted se sienta aquí, no sé qué días, viernes y domingos y no sé si otro día, tienen ustedes servicio o van a las casas quizá, pero ese día, cuando usted llega, se sienta, escucha la palabra, le están dando autoridad. Lo están delegando para ir y tomar espiritualmente los lugares. Usted debería de llegar a su cuadra, a su lugar donde vive, y si viven 2, 3 hermanos, mejor todavía, ¿va? Y decirle, Señor, en el nombre de Jesús, nosotros tomamos a todos nuestros vecinos, Señor, en este lugar. Yo sé que tú vas a abrir las puertas para que nosotros les hablemos tu palabra y se van a convertir. Porque a usted en el discipulado le están dando exousia, le están dando autoridad. El discipulado bíblico es que nosotros vayamos y tomemos los lugares para el reino de los cielos. Pero no es de que usted se vaya a proponer el alcalde de Pauls Valley, no. Se trata de que usted llegue con autoridad y diga, Padre, todo espíritu de este lugar que tenga, que le haya puesto vendas, Señor, a los que viven aquí cercanos a mí, yo te ruego que en el nombre de Jesús, Señor, esas vendas se caigan y que puedan ver la luz que tú me has dado. Porque usted tiene luz, ¿o no? Fíjese que la Biblia nos compara a nosotros con el candelero. Usted es un candelero, usted tiene luz. Lo que pasa es de que a veces, ¿verdad?, en la casa se ven platillos voladores y se escuchan algunas cosas como de que gritan ahí, pero no saben si es porque están orando o por otra cosa. Y quizá hemos tenido un poquito de mal testimonio, ¿verdad? Que no sé si es testimonio o testidemonio, dijo alguien, ¿verdad? Y nos da como cosita anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor Jesús dijo en su discipulado, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? No es aquel cuate que agarraron aquí, no, es el Señor, Él es la luz del mundo. Y cuando usted ve versos más adelante, va a encontrar con que les dijo a sus discípulos, ahora ustedes son la luz del mundo. Cuando usted se acerca y sale de las tinieblas a la luz admirable de Dios, viene tal vez como el pábilo que humea. ¿Sabe cuál es el pábilo que humea? ¿Sí entiende un pábilo que humea? ¿Alguien no entiende qué es un pábilo que humea? No. Va. Usted ha
¿Ha visto una vela, una candela encendida? Cuando usted le hace así, queda un humito, ¿va? Pero si usted le hace, entonces ve que sale algo rojito. Y si sigue soplando, eso va a aumentar el oxígeno en lo que todavía tiene llama, o fuego más bien, y se va a encender. Cuando usted y yo llegamos al Señor, llegamos como pábilos que humeaban. Tal vez ya estábamos hasta tiesos, ¿verdad? Pero el Señor empezó a soplar con su espíritu. Palabra, palabra, palabra. Usted entró por esa puerta y empezó a oír la palabra, el espíritu de vida, el espíritu de vida, el espíritu de vida, que lo fue encendiendo, que lo fue encendiendo, que lo fue encendiendo. Entonces usted empezó otra vez a hacer luz, hacer luz, hacer luz, hacer luz. Y eso es lo que el discipulado causa. La exousia, la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. Llamó a esos 12 y les dio autoridad. No les llamó apóstoles al principio, los llamó discípulos. Pero fíjese que por eso le decía que primero se es oyente, después se es creyente y después se es discípulo. Porque el Señor los llamó. Usted se recuerda que los llamó a Pedro, a Juan, los primeros eran Andrés, ¿verdad? Pedro y Andrés, que eran hermanos. Y los llama. Un milagro de Dios en una pesca. Pedro le dice, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Vénganse, ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Y se los lleva, les empieza a enseñar, ¿verdad? Juan lo señala y dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ellos lo siguen. Y el Señor les empieza a hablar y a enseñar las cosas. Y ellos solo eran oyentes. Después se volvieron creyentes. Y después, un día el Señor, usted lo puede leer ahí, aparece en Marcos 3:13, aparece ahí en Mateo 10:1, aparece en Lucas 6:12 y 13. Dicen, aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos. Escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Por qué los llamó apóstoles? Porque entonces los envía. Amén. Pero dejemos eso un poquito a un lado. Dios los llamó. Jesucristo los llamó como discípulos. El Señor te hace un llamado y te dice, ¿quieres ser mi discípulo? Pero esa es decisión suya. Porque el Señor llamó a 12 y les dijo, tú y tú. Los escoge. ¿Por qué cree usted que no están ahorita aquí otros que viven a su alrededor? Porque a los primeros que llamó fue a usted. Para ser discípulo. Las enseñanzas que Dios nos da son para que pasemos del plano terreno al plano espiritual. Porque siendo nosotros espirituales, entonces tenemos autoridad sobre espíritus inmundos. Tendremos autoridad para echarlos fuera. Tendremos autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, y ahorita voy a ir culminando quizá, ¿verdad? Porque ya es el tiempo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay gente que o ha llegado con usted y le ha dicho, mire, don fulano, ¿verdad? Usted que está más cerca de Dios, ahí le encargo que ore por mí. Y en cierta forma tienen razón. ¿Sabe por qué? Porque a usted lo han acercado antes que a ellos. Porque usted es un discípulo. Porque a usted lo llamaron para ser un discípulo. Y después entonces los va a estar enviando el Señor. Pero quiero terminar con esto. Por lo menos hoy, ¿verdad? Lucas 14:26. Si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Solo se lo voy a dejar así, leído. Mañana le voy a explicar qué quiere decir esto. Porque si no, hoy va a ir usted a aborrecer a los suyos, ¿va? Mañana me voy a la iglesia, pero ya no los quiero, ya no los amo. No. Mañana le explico de qué se trata. Amén. Por hoy quiero dejarle esto en su corazón. Decirle, el Señor lo ha llamado a usted a este discipulado, a este crecimiento espiritual, al que no sea usted como el mundo, como los del mundo, sino que seamos transformados en la renovación de nuestro entendimiento por las cosas espirituales. Por eso es que aquellos grandes hombres de Dios, porque ¿a quién no nos gustaría ser como Juan, como Pedro, como Jacobo, como alguno de los 12, como el apóstol Pablo? ¿Verdad que sí? ¿O no le gustaría a usted ser así? ¿Alguna vez usted ha aspirado? A veces decimos, ay no, pero es que están muy altos. Amén, sí, yo creo que son hombres de Dios extraordinarios. Pero ¿sabe qué? Cuando les hicieron el llamamiento al discipulado, no lo rechazaron, sino que atendieron a la palabra, y esa palabra transformó su mundo terreno en un mundo espiritual para poder entender las cosas del reino. Dejémoslo hasta aquí, póngase de pie un momento. Y quisiera que cerrara un momentito sus ojos solo para no distraerse. Y que pudiéramos juntos decirle al Señor en esta noche, yo acepto tu discipulado. Decir acepto tu discipulado es decir acepto tus enseñanzas. Recibo, Señor, tus enseñanzas. Hoy abro mi corazón, Señor, para ser una persona receptiva a la enseñanza de tu palabra. Un verdadero discípulo, un matetes de Dios. Uno que se va a esforzar por pensar en las cosas espirituales cada vez que reciba la palabra. Todas las veces, donde quiera que usted y yo vayamos, el Espíritu nos va a recordar la palabra. Porque si algo Dios quiere es que nosotros nos desarrollemos en ese plano espiritual, el reino de los cielos. Hoy es el momento para que usted le pueda decir al Señor, estoy dispuesto a recibir tus enseñanzas, pero ya no como las recibía. Quizá usted solo oía y se iba y seguía siendo el mismo. Hoy es un momento para decirle de una manera distinta, Señor, ya no quiero ser un oidor olvidadizo, sino quiero ser un hacedor de la palabra. Porque el discípulo hace la palabra, cabalga en la palabra, se mueve por la palabra, escucha y entiende la palabra por el Espíritu para llevarla a cabo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora nosotros nos acercamos delante de tu presencia, porque si algo anhela nuestro corazón, Señor, es estar atentos a la enseñanza de las cosas del cielo. Por favor, instruye nuestras almas, instruye nuestros espíritus, Señor, para empezar con una mente espiritual. Instruye nuestras almas, Señor, influenciadas por esa palabra espiritual a través de tu Espíritu Santo. E influye entonces también nuestras mentes terrenas, Señor, para tener actitudes
que puedan demostrar, Señor, que somos discípulos de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, por esta noche. Yo te ruego, por favor, que abras nuestro entendimiento y que en estos días, Señor, pueda quedar sembrada tu palabra, Señor, que fructifique a su hora y a su tiempo. Y que cada día, Señor, vayamos siendo transformados, volviéndonos, Señor, cada vez más espirituales, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor bendito. Bendito seas tú por siempre. Tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamina